Elena, de 45 años, trabaja en el taller de arreglos de su suegra, pero es criticada constantemente por sus habilidades de costura, siendo demasiado lentas y descuidadas. Después de que una clienta adinerada se queja de un dobladillo que Elena arregló, su suegra la despide delante de los otros empleados, diciendo: «Ah, no, tienes talento para esto. Nunca lo lograrás como costurera. Incluso mi nieta de 12 años cose mejor que tú». Sin educación formal y con opciones limitadas, Elena encuentra trabajo como conserje en una fábrica textil, recoge retazos de tela tirados y aprende técnicas adecuadas a través de libros de la biblioteca y videos de YouTube a altas horas de la noche en su apartamento tipo estudio. 8 años después, dirige un exitoso negocio de ropa a medida especializado en ropa adaptada para personas con discapacidades, que emplea a 6 personas, incluida su ex-suegra, que lo perdió todo en una mala inversión. Con cada nueva pieza terminada, sentía una mezcla de satisfacción y alivio. Por fin, el mundo reconocía su habilidad, aunque en silencio. Los clientes llegaban con peticiones específicas, y ella escuchaba atentamente, observando cada detalle, ajustando cada pliegue, cada costura. El olor a tela limpia y el sonido rítmico de la máquina reemplazaron la tensión y el miedo que sintió durante esos días de humillación. Elena descubrió una fuerza que desconocía: la paciencia, combinada con la persistencia, transformando la frustración en creatividad y la humillación en impulso. Cada éxito silencioso fue un pilar fundamental para reconstruir su autoestima. El reconocimiento comenzó de forma lenta, pero segura. La gente elogiaba su atención al detalle y la forma en que entendía las necesidades de cada cliente, especialmente de aquellos con problemas de movilidad. Contrató a 2 asistentes y luego a 4 más, formando un pequeño equipo que compartía su visión de inclusión y cuidado. Su habilidad empezó a correr la voz, y su reputación creció más rápido de lo que imaginaba. Elena lo observó todo, con una mezcla de sorpresa y satisfacción. A quienes antes la habían despreciado, ahora buscaban sus creaciones. Y finalmente se sintió dueña de su propia historia, sin necesidad de la aprobación de nadie. El día en que su ex-suegra reapareció, llegó de forma inesperada. Elena estaba en su estudio, revisando un pedido importante para un antiguo cliente, cuando oyó la puerta abrirse con un crujido familiar. Su corazón latió más rápido, no por miedo, sino por una extraña mezcla de curiosidad y anticipación. Al levantar la vista, encontró a la mujer que la había humillado años atrás, ahora vestida con ropa más sencilla, con el pelo más canoso y una mirada que mezclaba desesperación y arrepentimiento. Su ex-suegra sostenía un pequeño maletín, quizás simbolizando su propia caída. Elena sintió una oleada de emociones en ira, recuerdos del pasado, pero también una calma inesperada. Comprendió que el poder finalmente estaba en sus manos. Su ex-suegra intentó explicarse con voz temblorosa, suplicando perdón y ayuda, con un tono de voz. Lo había perdido todo en una inversión mal ejecutada, y necesitaba a alguien de confianza que le fabricara piezas a medida para un nuevo y pequeño proyecto. Elena, en el fondo, sentía la justicia de la vida desplegarse con sutil ironía. A quien la había humillado, ahora dependía de ella. La habitation, antes llena del dulce aroma a telas y pegamento, parecía vibrar de tensión. Cada palabra que pronunciaba su ex-suegra sonaba más frágil que cualquier crítica que hubiera hecho años atrás. Elena respiró hondo, recordando cada lágrima o cada noche de estudio y esfuerzo solitario. Por primera vez, tenía una opción. La misma humillación podía volver a ocurrir, pero ahora controlaba el resultado. Elena miró fijamente a su ex-suegra durante lo que pareció una eternidad, mientras cada recuerdo doloroso volvía a inundarla. La risa cruel, las palabras cortantes, la vergüenza pública, todo estaba allí, vívido en su mente. Pero en lugar de rabia ciega, sintió algo diferente: el poder de decidir, de elegir si ese capítulo del pasado definiría su presente o solo una lección de vida más. Con una sonrisa tranquila, casi serena, dijo: puedo ayudarte, pero ahora las reglas son mías. Yo marco el ritmo aquí, y cada punto se planteará con respeto, no con miedo. Su ex-suegra permaneció en silencio, tragándose cada palabra como si fuera un recordatorio de que la vida puede ser irónica y justa a la vez. En los meses siguientes, Elena no solo aceptó la colaboración, sino que también transformó a su ex-suegra en una de sus empleadas, asignándole tareas específicas y supervisando cada detalle. La mujer que antes la había humillado, ahora se encontraba trabajando bajo la disciplina y la visión de Elena, sintiendo, quizás por primera vez,
el peso de la responsabilidad y el respeto que ella misma no había demostrado. El estudio prosperó aún más, y Elena consolidó su reputación como una empresaria justa, competente e innovadora, respetada tanto por clientes como por empleados. Cada puntada cosida, cada sonrisa de satisfacción de los clientes con su ropa a medida era una victoria silenciosa pero contundente. El ciclo se había cerrado y la humillación del pasado se había transformado en justicia y resiliencia, una historia que, finalmente, le pertenecía solo a ella. El impacto de la transformación de Elena trascendió el estudio. Personas que antes pasaban desapercibidas o se sentían invisibles encontraron en la ropa adaptada una reafirmación de su dignidad. Elena recibió cartas, mensajes y pequeños agradecimientos que hablaban más fuerte que cualquier elogio profesional. Cada historia compartida por sus clientes le hacía sentir que todo el sufrimiento y la humillación del pasado tenían un propósito mayor: demostrar que la persistencia y la empatía podían generar un cambio real en la vida de otras personas. El aroma de las telas, el sonido de las máquinas y la calidez humana del estudio se fundieron en una sensación de misión cumplida, algo que llevaría consigo para siempre. La ex-suegra, ahora transformada, miró a Elena con una mezcla de respeto y silencioso arrepentimiento. Nunca más había intentado competir ni menospreciar a la mujer que una vez despreció. En cambio, había aprendido a colaborar, absorbiendo el conocimiento de alguien que había transformado el dolor en poder y liderazgo. Elena, por su parte, mantuvo una postura firme, pero generosa. La venganza no era cruel, pero se había hecho justicia. Cada pantada, cada sonrisa de un cliente satisfecho, cada empleado inspirado, era prueba de que superar la adversidad sabía infinitamente mejor que cualquier venganza. Había cerrado el círculo, conquistado su lugar y transformado la humillación del pasado en un legado que inspiraba, motivaba y resonaba en cada rincón de su mundo. Fuera del estudio, Elena redescubrió pequeñas alegrías que antes parecían lejanas. Paseos por el barrio, visitas al mercado, incluso el simple aroma del pan recién horneado en la panadería cercana se convirtieron en momentos de tranquilo placer. Se sentía ligera, finalmente libre del peso del pasado, pero aún consciente de la historia que cargaba. Cada paso que daba iba acompañado de la sensación de poder elegir su propio camino, sin depender de la aprobación de nadie. La vida cotidiana, antes marcada por la humillación y la inseguridad, era ahora el escenario de pequeñas victorias personales, celebradas en silencio y con genuino orgullo. Por la noche, en su apartamento, Elena se permitía momentos de reflexión. Sentada a su mesa de costura, con una taza de té humeante a su lado, contemplaba las telas esparcidas y reflexionaba sobre cómo cada puntada representaba no solo trabajo, sino superación. Recordó el día en que la despidieron en medio de la vergüenza pública, la vergüenza, la ira y el miedo, y sintió una silenciosa gratitud por la resiliencia que había descubierto en su interior. Cada lección aprendida, cada esfuerzo solitario, cada lágrima contenida se había transformado en fuerza e inspiración. Y más que nada, Elena sabía que se había hecho justicia, no por venganza, sino por la vida que había construido. Cada mañana traía nuevos retos y oportunidades para que Elena demostrara su maestría. Caminaba entre las mesas, observando a su equipo trabajar con precisión y dedicación, corrigiendo detalles sutiles y elogiando sinceramente los logros. Su ex-suegra, ahora parte del equipo, aprendía bajo la atenta mirada de Elena, quien, aunque tenía el poder de humillar, prefería enseñar. El ambiente estaba impregnado de respeto mutuo, algo que Elena había aprendido a valorar tras tantos años de desdén. Cada pieza entregada a los clientes era más que una simple prenda. Era una confirmación de que el esfuerzo, la paciencia y el talento siempre encuentran su lugar, y de que la justicia no siempre es inmediata, sino inevitable, cuando se sustenta en el trabajo duro y la integridad. Los clientes visitaban el estudio no solo por la calidad de la ropa, sino también por el cuidado con el que eran tratados. Elena escuchaba sus historias de vida, necesidades especiales, sueños y frustraciones, y las transformaba en piezas funcionales y elegantes. Su empatía se convirtió en un sello distintivo, algo que no se podía comprar, solo cultivar. Cada sonrisa, cada agradecimiento, era una silenciosa confirmación de que la humillación que sufrió años atrás no la había definido, sino que había fortalecido su determinación. Elena ahora tenía más que éxito profesional. Tenía un legado de respeto, inclusión y justicia que se reflejaba en cada detalle de su trabajo
y en cada persona que tocó su vida. Su último reencuentro tuvo lugar una tarde lluviosa, cuando su ex-suegra entró al estudio con pasos vacilantes, encorvada por el peso de una vida que no había logrado controlar. Elena la observaba desde lejos. Cada gota que caía sobre su cabello parecía acentuar la fragilidad que antes había intentado ocultar con arrogancia. No hubo palabras de disculpa preparadas, solo un silencio cargado de años de recuerdos. Elena sintió que la tensión la recorría, pero no era miedo, sino la anticipación de ver cómo la justicia de la vida se manifestaría en ese instante. Cada mirada, cada respiración, parecían cronometrar el momento decisivo. Y Elena comprendió que el poder estaba ahora completamente en sus manos. Con una calma casi sobrenatural, Elena habló: ahora dependes de mí, y elijo ayudarte. Pero todo se hará a mi manera. Ya no se tratará de humillación ni desprecio. Ahora se trata de trabajo, respeto y resultados. Su ex-suegra bajó la mirada, tragando saliva con dificultad, comprendiendo por primera vez el peso de sus propias palabras pasadas. Elena sintió una oleada de silenciosa satisfacción. La vida había equilibrado las cuentas. La mujer que la había humillado ahora estaba bajo su guía, y cada decisión que Elena tomaba simbolizaba el regreso. La justicia poética que tanto anhelaba. Por primera vez, pasado y presente se alinearon, y la sensación de victoria fue completa, intensa y silenciosa, dejando claro que la superación de Elena no era solo profesional, sino moral y emocional. Durante los siguientes meses, la rutina del estudio se convirtió en un delicado equilibrio entre productividad y aprendizaje. La ex-suegra de Elena, antes arrogante y crítica, aprendió a apreciar cada detalle, cada pantada, cada decision, absorbiendo lecciones que jamás imaginó recibir. Cada pieza producida era más que tela, era respeto, paciencia y experiencia transformadas en arte. Elena vio crecer a su equipo, no solo como profesionales, sino como personas que comprendían el valor de la humildad y la dedicación. Cada cliente que entraba se marchaba no solo con ropa a medida, sino con la certeza de haber sido escuchado y respetado. Elena, por su parte, se sentía más completa de lo que jamás había imaginado. El estudio se había convertido en un lugar de creación y justicia silenciosa, donde su determinación y esfuerzo finalmente eran reconocidos. Comprendió que cada noche estudiando sola, cada punto mal corregido, cada lágrima tragada en el pasado, habían allanado el camino para este momento. La sensación de victoria no era solo financiera o profesional, sino profundamente personal. Por primera vez, Elena supo que no tenía que demostrarle nada a nadie, excepto a sí misma, y que el ciclo de humillación que la había marcado años atrás se había transformado en una historia de fuerza, resiliencia y justicia, inspirando a todos a su alrededor. El impacto de la transformación de Elena trascendió el estudio. Personas que antes pasaban desapercibidas o se sentían invisibles, encontraron en la ropa adaptada una reafirmación de su dignidad. Elena recibió cartas, mensajes y pequeños agradecimientos que hablaban más fuerte que cualquier elogio profesional. Cada historia compartida por sus clientes le hacía sentir que todo el sufrimiento y la humillación del pasado tenían un propósito mayor: demostrar que la persistencia y la empatía podían generar un cambio real en la vida de otras personas. El aroma de las telas, el sonido de las máquinas y la calidez humana del estudio se fundieron en una sensación de misión cumplida, algo que llevaría consigo para siempre. La ex-suegra, ahora transformada, miró a Elena con una mezcla de respeto y silencioso arrepentimiento. Nunca más había intentado competir, ni menospreciar a la mujer que una vez despreció. En cambio, había aprendido a colaborar, absorbiendo el conocimiento de alguien que había transformado el dolor en poder y liderazgo. Elena, por su parte, mantuvo una postura firme, pero generosa. La venganza no era cruel, pero se había hecho justicia. Cada pantada, cada sonrisa de un cliente satisfecho, cada empleado inspirado, era prueba de que superar la adversidad sabía infinitamente mejor que cualquier venganza. Había cerrado el círculo, conquistado su lugar y transformado la humillación del pasado en un legado que inspiraba, motivaba y resonaba en cada rincón de su mundo. Fuera del estudio, Elena redescubrió pequeñas alegrías que antes parecían lejanas. Paseos por el barrio, visitas al mercado, incluso el simple aroma del pan recién horneado en la panadería cercana se convirtieron en momentos de tranquilo placer. Se sentía ligera, finalmente libre del peso del pasado, pero aún consciente de la historia que cargaba. Cada paso que daba iba acompañado de la sensación de poder elegir su propio camino,
sin depender de la aprobación de nadie. La vida cotidiana, antes marcada por la humillación y la inseguridad, era ahora el escenario de pequeñas victorias personales, celebradas en silencio y con genuino orgullo. Por la noche, en su apartamento, Elena se permitía momentos de reflexión. Sentada a su mesa de costura, con una taza de té humeante a su lado, contemplaba las telas esparcidas y reflexionaba sobre cómo cada puntada representaba no solo trabajo, sino superación. Recordó el día en que la despidieron en medio de la vergüenza pública, la vergüenza, la ira y el miedo, y sintió una silenciosa gratitud por la resiliencia que había descubierto en su interior. Cada lección aprendida, cada esfuerzo solitario, cada lágrima contenida se había transformado en fuerza e inspiración. Y, más que nada, Elena sabía que, por fin, se había hecho justicia, no por venganza, sino por la vida que había construido. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que su historia inspiraba no solo a clientes y empleados, sino también a amigos y vecinos que seguían su camino silencioso. Personas que enfrentaban dificultades, desánimo o incredulidad en sus propias capacidades, encontraron en ella un ejemplo vivo de que el esfuerzo, la paciencia y la determinación pueden transformar vidas. Cada visita al estudio se convirtió en una lección de resiliencia. Y Elena aprendió a diario que su doloroso pasado se había convertido en la base de algo mucho más grande. Una vida cimentada en la valentía y la perseverancia, no en el miedo y la humillación. Observó a sus empleados, muchos de ellos jóvenes, inseguros e inexpertos, crecer ante sus ojos. Cada instrucción, cada cumplido o corrección, se impartía con atención y respeto, sabiendo exactamente cómo las pequeñas acciones forjan el carácter y la confianza. Su ex, ahora parte de este equipo reformado, asimiló esta nueva dinámica, y el peso de la arrogancia pasada se transformó en un aprendizaje silencioso. Elena sonrió para sí misma ese día, mirando el estudio, lleno de vida y movimiento en ese lugar. Antaño escenario de vergüenza y dolor, ahora respiraba éxito, justicia y esperanza. Con el tiempo, Elena empezó a darse cuenta de que su confianza se había vuelto contagiosa. Llegaban nuevos clientes motivados, no solo por la calidad de su trabajo, sino también por la energía positiva que emanaba del estudio, por el genuino cuidado que dedicaba a cada pieza y a cada persona. Cada historia de superación que compartía con ella reforzaba su convicción de que la vida, por injusta que pareciera, siempre dejaba espacio para quienes perseveraban. El suave aroma de las telas mezclado con café recién hecho creaba una atmósfera acogedora, casi terapéutica. Un marcado contraste con el ambiente opresivo de tantos años atrás. Elena sonrió al recordar cómo cada noche solitaria estudiando, cada puntada torcida corregida, cada lágrima o contenidado, habían allanado el camino para este presente. Incluso fuera del trabajo, sentía los efectos de su superación en su vida personal. Caminaba por la ciudad con paso firme, miraba a la gente a los ojos sin miedo, sintiendo el simple placer de estar presente y ser reconocida por su dedicación y talento. Recuerdos dolorosos del pasado afloraban de vez en cuando, pero ahora los sentía como lecciones aprendidas, no como humillación. Elena sabía que podía afrontar cualquier situación, que podía transformar la dificultad en aprendizaje y el desprecio en motivación. Su vida era la prueba viviente de que la perseverancia y la valentía no solo construyen el éxito, sino también el respeto, la dignidad y, sobre todo, una historia que vale la pena contar. El estudio de Elena se convirtió en algo más que un lugar de trabajo. Fue un símbolo de victoria silenciosa, transformación y resiliencia. Cada mesa, cada máquina, cada pieza de tela llevaba el recuerdo de un pasado doloroso y la fuerza de un presente conquistado. Tanto clientes como empleados percibían que allí irradiaba algo especial en respeto, dedicación y autenticidad. Su ex, ahora parte del equipo, aprendió no solo a coser mejor, sino también a comprender el verdadero valor de la humildad y el esfuerzo. Elena, a su vez, observaba todo con la serenidad de quien sabe que la justicia no necesita ser cruel para ser efectiva, simplemente necesitaba existir. En un día soleado, mientras revisaba pedidos y charlaba con clientes, Elena se detuvo un momento y miró a su alrededor. El estudio, antes un escenario de humillación, ahora rebosaba vida y energía positiva. Sintió una oleada de gratitud y orgullo al recordar a la joven que había sido despedida, humillada y desacreditada. Akos Disputes no solo tenía un negocio sólido, sino también el poder de transformar vidas,
incluyendo la de su ex-suegra. La sensación era completa. El ciclo de injusticia había terminado y la humillación del pasado se había transformado en una historia de resiliencia, inspiración y justicia poética que Elena llevaría consigo para siempre. Elena comenzó a darse cuenta de que su historia estaba teniendo un efecto silencioso en todos a su alrededor. Cada cliente que entraba, cada empleado que crecía bajo su guía, sentía el impacto de la transformación que ella misma había experimentado. El estudio ya no era solo un lugar para trabajar, era un espacio de esperanza, aprendizaje y empoderamiento. Comprendió, más que nunca, que el dolor del pasado no tenía por qué definir a nadie. Era simplemente una etapa que podía superarse con paciencia, esfuerzo y fe en uno mismo. El sonido de las máquinas, antes símbolo de una ardua rutina, ahora era la música de la victoria, recordándole constantemente lo lejos que había llegado. Por la noche, sola en su apartamento, Elena reflexionaba sobre todo lo que había logrado. Las humillaciones, el desprecio, la inseguridad, todo se había convertido en el motor de su ascenso. Sonrió para sí misma, sintiendo la silenciosa satisfacción de quien había triunfado sin destruir a nadie, solo a base de trabajo duro, creatividad y resiliencia. Cara apantada, cada cliente satisfecho, cada empleado inspirado, era prueba de que la vida podía equilibrar las cuentas con justicia, incluso cuando parecía imposible. Elena sabía que su camino aún presentaría desafíos, pero ahora estaba segura de que podría superarlos, transformando cualquier dificultad en una oportunidad y cualquier cicatriz en una historia de resiliencia. Con el tiempo, Elena consolidó su reputación no solo como una costurera excepcional, sino también como una líder que transformaba vidas. La gente venía de todas partes, no solo por la calidad de sus prendas a medida, sino también por el trato que recibían, con dignidad, respeto y atención al detalle. Cada reto en el taller se afrontaba con creatividad y paciencia, y cada victoria se celebraba en silencio, recordando a todos que superar obstáculos no tiene por qué ser ruidoso para ser poderoso. Elena comprendió que su historia, marcada por la humillación y la lucha solitaria, ahora servía de ejemplo para quienes la rodeaban. La ex-suegra, ahora parte del equipo, aprendió a valorar cada instrucción y cada momento de trabajo con Elena, reconociendo en silencio que la arrogancia y el desprecio del pasado habían sido reemplazados por respeto y aprendizaje. Elena observó esto con serena satisfacción, sabiendo que la justicia no tenía por qué ser cruel sino natural. Ese ciclo de humillación, vergüenza y crítica se había transformado en algo mayor en respeto, inspiración y un legado. Cada pantada, cada sonrisa de satisfacción de clientes y empleados, confirmaba que la vida podía ser generosa con quienes perseveraban. Elena finalmente respiró libre, plena y victoriosa, sabiendo que su camino se había cimentado en el esfuerzo, la valentía y la resiliencia, una verdadera historia de superación que nadie podría borrar. Con el paso del tiempo, Elena empezó a darse cuenta de que su éxito tenía un impacto más allá del estudio. Amigos, vecinos e incluso desconocidos se inspiraban en su historia de superación. Cada visita al estudio no se trataba solo de ropa, sino de valentía, resiliencia y la prueba viviente de que nadie debería aceptar la humillación como destino. El aroma de las telas y el sonido de las máquinas eran ahora símbolos de victoria, recordándole a diario que su determinación había transformado una vida de dolor en algo grande. Elena sonreía al escuchar historias de personas que, inspiradas por ella, encontraron la fuerza para seguir su propio camino, y sentía que cada esfuerzo silencioso se había multiplicado en un impacto real. En los momentos tranquilos de la noche, Elena contemplaba su estudio, iluminado por las tenues lámparas, y reflexionaba sobre cómo todo había cambiado. El dolor del pasado aún persistía, pero se había convertido en un combustible silencioso para su fuerza y resiliencia. Sabía que nadie podría borrar lo que había logrado, ni siquiera su ex-suegra, quien una vez la humilló. Cada pieza y cada vida tocada era una prueba silenciosa de que la justicia, la verdadera justicia, no tiene por qué ser vengativa, simplemente tiene que suceder. Elena finalmente pudo cerrar los ojos, con la sensación de misión cumplida, sabiendo que había transformado su humillación en un legado de fuerza, inspiración y justicia poética, eternamente presente en cada rincón de su vida y de su estudio. Con los ACOS, Elena se convirtió en un referente en su comunidad, no solo por su habilidad para tejer, sino por la forma en que transformaba vidas con empatía y determinación. La gente la buscaba para escuchar su historia, pedirle consejo o simplemente inspirarse. Cada reto que enfrentaba, cada puntada que cosía,
Cada lágrima del pasado se había convertido en algo más grande, un ejemplo, un legado, y la prueba de que es posible superarse, incluso cuando el mundo parece conspirar en nuestra contra. Ellis, que antes era escenario de humillación, era ahora un faro de esperanza y creatividad, irradiando energía positiva a todos los que pasaban por sus puertas. Observaba con orgullo a su equipo, viendo crecer a jóvenes y aprendices ante sus ojos, absorbiendo no solo técnicas de costura, sino también valores como la dedicación, la paciencia y el respeto. Su ex-suegra, a su vez, había aprendido la lección más difícil y valiosa en que subestimar a alguien nunca conduce a la victoria. Elena, al observar todo esto, sintió una profunda sensación de justicia y de cierre. El pasado, marcado por la humillación y el desprecio, se había transformado en triunfo e inspiración. Cada puntada contaba ahora, no solo una historia de ropa bien hecha, sino una historia de vida, coraje y resiliencia. En la cima de su éxito, Elena finalmente sintió la plenitud de su trayectoria. El estudio, antes silencioso y marcado por la tensión, ahora vibraba de vida, risas y creatividad. Los clientes llegaban con diversas peticiones, pero se marchaban no solo con prendas a medida, sino con la sensación de haber sido comprendidos y respetados. Cada dobladillo ajustado, cada costura reforzada, era un testimonio silencioso de que el dolor del pasado se había transformado en fuerza y competencia. Elena contemplaba cada pieza terminada y sentía una profunda satisfacción. En cada puntada era una victoria sobre el miedo, la vergüenza y la humillación que una vez amenazaron con devorar su vida. Su ex-suegra, a su lado, se movía con cuidado y atención, aprendiendo ahora bajo la guía de alguien a quien una vez despreció. Elena sentía, con cada instrucción, que la vida le ofrecía la oportunidad de transformar el pasado en aprendizaje, sin recurrir a la venganza. Ira justicia sí, pero con elegancia y discreción. El poder estaba ahora en manos de Elena, y ella lo ejercía con sabiduría y empatía. El ciclo se había completado. A la humillación que la había marcado años atrás, había sido reemplazada por respeto, reconocimiento e inspiración. Elena por fin podía respirar tranquila, sabiendo que su historia era una de auténtica superación y que nadie podría arrebatársela jamás. Con el tiempo, Elena se dio cuenta de que la vida le había dado algo que ninguna humillación podía arrebatarle: en confianza y autonomía. Cada mañana, al abrir su estudio, se sentía dueña de su propio destino, capaz de crear, transformar e inspirar. El ruido de las máquinas, el aroma de las telas y las risas de sus clientes y empleados se convirtieron en sinónimo de la libertad adquirida. Sabía que el camino hasta ese momento había sido arduo, marcado por noches solitarias de estudio, correcciones de puntadas torcidas y lágrimas contenidas, pero también sabía que todo esfuerzo había valido la pena. Elena sentía un orgullo silencioso, pleno y profundo, por haber transformado el dolor en poder, la frustración en creatividad y el desprecio en respeto. En cada interacción diaria, Elena irradiaba la fuerza que emanaba de su propia resiliencia. Clientes que antes se sentían invisibles, ahora eran escuchados, comprendidos y valorados. Los empleados aprendieron que la disciplina y la empatía son aliadas poderosas. Y su ex-suegra, a su vez, se convirtió en un ejemplo de cómo el reconocimiento y la humildad pueden surgir de la experiencia más amarga. Elena, al observar todo esto, supo que había cerrado el ciclo de la manera más justa posible, no con venganza, sino con sabiduría, valentía y generosidad. Su vida y su estudio se convirtieron en testimonios vivientes de que la resiliencia es posible, que la injusticia se puede revertir y que la fuerza humana, combinada con la perseverancia, produce resultados extraordinarios. La culminación de la transformación de Elena se hizo evidente un día cualquiera en el estudio. Entre telas coloridos, patrones y máquinas en constante movimiento, caminaba, observando cada detalle, cada empleado, cada cliente. Había una armonía construida a través de años de esfuerzo silencioso, noches de insomnio y aprendizaje autodidacta. Elena comprendió que, finalmente, el poder de decidir, crear e inspirar estaba completamente en sus manos. Lo que antes había sido humillación, desprecio y vergüenza, se había transformado en reconocimiento, respeto y admiración. Cada pantalla, cada pieza entregada, cada sonrisa de satisfacción se convirtieron en la prueba silenciosa de que su camino de superación era real y tangible. En un último gesto simbólico, para cerrar el círculo, Elena miró a su ex-suegra, quien la observaba con respeto y gratitud. Sin necesidad de decir nada más,
Ambas supieron que la historia había terminado. La humillación del pasado se había disuelto, reemplazada por la justicia poética y el aprendizaje. Elena sonrió para sí misma, sintiendo una plena sensación de victoria. No solo sobre quienes la habían menospreciado, sino también sobre sus propias dudas y miedos. El círculo estaba completo. La vida había dado un giro, y Elena por fin podía respirar tranquila, sabiendo que su historia era de resiliencia, inspiración y justicia, grabada eternamente en cada puntada, cada pieza y cada vida que tocaba. Con los ecos, Elena se dio cuenta de que su trayectoria se había convertido en un legado. No se trataba solo de ropa o ganancias, sino de vidas impactadas, respeto ganado e inspiración difundida. Clientes y empleados aprendieron de su ejemplo que la perseverancia vence la humillación, que la paciencia construye más que el desprecio destruye. Cada victoria silenciosa reforzaba la certeza de haber convertido el sufrimiento del pasado en una fuerza creativa y transformadora. El aroma de las telas, el zumbido de las máquinas y la calidez humana del estudio se convirtieron en símbolos permanentes de una vida reconstruida, sólida y admirada. En su corazón, Elena sentía la plenitud de quien había superado sin necesidad de menospreciar a nadie, simplemente usando su fuerza, coraje y talento. Su ex-suegra, ahora parte de su equipo, reflexionaba en silencio sobre las lecciones aprendidas, y Elena sonreía para sí misma, sabiendo que la justicia de la vida se había manifestado a la perfección, sin crueldad, pero con claridad y equilibrio. Cada pantada, cada cliente satisfecho, cada empleado inspirado, era prueba de que el ciclo se había cerrado. Elena había transformado la humillación en triunfo, el dolor en creación, el desprecio en respeto. Respiraba con calma, plenitud y victoria, sabiendo que la suya era una historia de superación, inspiración y justicia poética. Un ejemplo que perduraría mucho más allá de cualquier máquina de coser o tela. En sus últimos días, Elena contemplaba su estudio con la serenidad de quien había alcanzado algo más que el éxito en justicia y dignidad. Cada rincón del espacio contaba su historia en las mesas con patrones, los estantes llenos de telas, el sonido constante de las máquinas. Todo le recordaba el arduo camino que había recorrido desde la humillación hasta la victoria. Sabía que nada de esto habría sido posible sin su persistencia, paciencia y la valentía de afrontar cada reto sola. Con cada cliente satisfecho, con cada empleado que crecía bajo su guía, Elena sentía la prueba tangible de que la vida, cuando se enfrenta a la resiliencia, recompensa con justicia. Finalmente, Elena se permitió un momento de reflexión silenciosa, sentada en su escritorio, mirando a su ex-suegra, ahora respetuosa y colaboradora, a sus empleados seguros de sí mismos y a las impecables piezas listas para entregar. Sonrió con la certeza de que el ciclo de injusticia se había cerrado. La humillación que una vez la marcó se transformó en triunfo, y su historia se había convertido en un ejemplo de resiliencia e inspiración para todos a su alrededor. Elena supo, en ese momento, que había logrado algo mucho más grande que el éxito profesional. Había alcanzado la plenitud, la justicia poética y la capacidad de transformar el dolor en un legado. Respiró hondo, finalmente libre, plena y victoriosa. La vida de Elena continuó, pero ahora con un brillo diferente. Cada día en el estudio se celebraba como un logro silencioso, y cada sonrisa de un cliente o empleado reforzaba el poder de superar obstáculos. El pasado, marcado por la humillación y el desprecio, era solo un recuerdo, transformado en combustible para su fuerza interior. Elena comprendió que no necesitaba demostrar nada a nadie. La verdadera victoria residía en transformar el dolor en talento, la frustración en creatividad y el desprecio en respeto. Cada puntada que cosía, cada pieza entregada, cada vida tocada, era prueba viviente de que su historia era una historia de inspiración, resiliencia y justicia poética. En un último gesto simbólico, Elena miró hacia la puerta del estudio, recordando el día en que fue humillada y despedida. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Esa misma puerta ahora representaba la entrada a logros, respeto e infinitas posibilidades. Su ex-suegra, sus empleados y sus clientes fueron testigos silenciosos de su transformación. Elena sabía que la vida podía ser cruel, pero también podía ser justa, y había aprendido a usar su propia fuerza para asegurar que se hiciera justicia. Con eso, Elena respiró hondo, sintiendo libertad, victoria y la certeza de que su historia sería recordada como un ejemplo de superación que resonaría por mucho tiempo.